estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Hemos estado mirando cómo es que es la acción de gracias y vimos que se puede desarrollar a través de 3 puntos. A través del trabajo que uno hace para Dios, a través del amor que uno tiene para con los amados hermanos y también para con el prójimo, y finalmente a través de la santificación. Y en la última lección veíamos el concepto de la santificación, específicamente la santificación en el matrimonio. Y una de las cosas que hicimos fue que damos y dimos palabra por palabra y lo tradujimos en una forma literal para la comprensión mejor. Y en el versículo que estamos viendo en cuanto a la santificación tiene que ver la santificación en el matrimonio. Y lo que veíamos es que en la traducción palabra por palabra dijese algo así: saber cada uno de sí mismo, el vaso, esto del vaso habla del cuerpo, en control, esto es un dominio propio en cuanto al cuerpo físico, y luego dice en santidad y honor. Por lo tanto, el matrimonio debe de estar sujeto al dominio propio de nuestro propio cuerpo. La santificación de nuestro cuerpo es la acción de gracias más bella que se le puede dar a Dios. Y luego dice así: no en la pasión de lujuria, como y los gentiles, los cuales no conocen a Dios. En la primera lección veíamos, en cuanto a la santificación del cuerpo, del vaso, la primera defensa. Y hablábamos de la primera defensa, que esta es la de la vista. La protección de la vista nos ayuda a preservar una santificación leal. Hoy en día vamos a mirar la segunda defensa y nos vamos a enfocar totalmente a la parte de la mente, que es la segunda defensa.
La primera lección veíamos los 4 pasos que suscitan a la inmundicia espiritual. Y decíamos que el primer paso es el acceso al interior, normalmente se hace por la vista, como dijo Jesús, en cuanto a la contaminación del cuerpo que sale de ella, y veíamos que cuando accede la contaminación o la inmundicia, es muy normal que uno viva de esa forma en la parte interna. Número 2, veíamos que se llega a ser un hábito, el hábito de ver cosas impúdicas, cosas impuras, cosas de lujuria, y eso nos lleva a ser insensibles al respecto. De tal manera que, bueno, somos insensibles y en nuestra insensibilidad sucede que pues no nos damos cuenta de ello. Número 3, esto pasa al concepto de la adicción. Si lo viéramos de una manera normal, como veíamos la última lección, decíamos en la última lección, veamos el contexto de la palabra fornicación, o sea, porneía, y decíamos que la fornicación o porneía se podía traducir también como la visión de fornicación, que se traduce correctamente como pornografía. La pornografía se interna al ser humano a través de la vista. Número 2, el ser humano puede hacer de ello un hábito, lo puede ver ya muy normal, esto es, no lo ve mal, es parte de su vida. Número 3, llega a ser una adicción y no se tiene control del mismo. Número 4, pues pasa a ser una inmundicia o hijos de maldición, tal o como lo veíamos, tanto en el libro de Judas y en el libro de Pedro. Ahora, esa es la primera parte. La segunda defensa tiene que ver con la parte de la mente. La primera es la visión, la segunda es la mente. La mente, hermanos, es algo muy complejo. Solamente hasta los últimos 20 o 30 años se ha dado un estudio profundo en cuanto a la mente. Se le llama el estudio de la neurociencia. Y se trata de explicar varios conceptos que parecían muy vagos y muy oscuros antes de hace 20 o 30 años. Pero cuando vemos la mente, hermanos, es tan compleja y la Biblia le llama a la mente a veces el corazón. A veces le llama a la mente mente. A veces le llama a la mente espíritu. Espíritu de hombre, a veces le llama a la mente conciencia. Cada palabra tiene un objetivo en cuanto a la idea de la mente. Es colocar, es palpar, es establecer. Cuando vemos la mente, todos pensamos automáticamente que la mente está en nuestra cabeza. Ciertamente es lo que pensamos todos, la mente está en nuestra cabeza. Lo más fácil a deletrear. Pero los antiguos veían la parte interna no como algo que estaba en la cabeza, hermana Mireida, sino como algo que estaba dentro en el corazón, es la parte interna. Esa parte interna es una parte que no se puede tocar, que no se puede palpar. O sea, si vemos la mente como el cerebro, que normalmente es lo que tendemos a hacer, comparamos el cerebro con la mente, pues sí es algo que se puede tocar y que se puede palpar. Yo les decía a los matrimonios que cuando se estudia en la neurociencia el cerebro, y por qué el cerebro está así más o menos, y les decía que imagínate que el cerebro estuviese liso, pues destruiría, ¿verdad?, en el parto a la mujer, pero al estar así permite que la cabeza, ¿verdad?, se doble, el cráneo se haga más pequeño y pueda salir el bebé sin ningún problema. Pero esta parte del cerebro, o esta parte de adentro, es algo muy complejo. Es tan complejo el cerebro, hermanos, que ¿cómo lo podemos controlar? ¿Y cómo lo podemos dominar? Y esa es la parte de la segunda defensa. La segunda defensa tiene que ver con el manejo y el cuidado de nuestro cerebro. La primera defensa es la vista. La segunda defensa es el cerebro. Una de las mejores maneras para entender, hermanos, el cerebro, y la mejor manera para entender lo que es santificación, es el aspecto de un arroyo o de un río. Aquí en Estados Unidos hay sistemas de purificación increíbles, ¿no? Y hay realmente leyes que tratan de proteger el medio ambiente de tal manera que es muy raro que nosotros veamos un arroyo sucio o un río sucio. Solamente falta cruzar la frontera hacia México o hacia Centroamérica o hacia Sudamérica para ver el desastre total de los ríos y de los arroyos, donde la gente no tiene conciencia y la gente ensucia totalmente los arroyos. Es más, en algunos lugares, ¿verdad?, como en Guatemala, por ejemplo, o como en Colombia, o como en Honduras, hay veces que es tanto el desprestigio del sistema de ámbito de los ríos, que a veces hasta los drenajes los conectan directamente a los ríos,
O sea, tú puedes ver desde sus casas, como vi estas últimas semanas, y tienen las tuberías del drenaje y caen literalmente a los ríos. O sea, se puede ver así. Cuando vemos este contexto, pues mucha gente avienta basura, avienta cosas y pues los ríos vuelven a ser de esa manera. Podríamos ver la mente como un río, como un arroyo. Digamos que tu mente es un río, es un arroyo. ¿Okay? Ahora, digamos que tu mente es un río o un arroyo. Y digamos que tus ojos son como un desagüe. Esto es, si tus ojos están viendo perversidad, pornografía o cosas ilícitas, tu río, tu mente se va a ensuciar. Y entonces, ¿cuánto tiempo dura para el río, para el arroyo en volverse a limpiar? Pues tendría que pasar muchísima agua para que se limpie otra vez. Pero imagínate tú, si tu hábito es estarlo viendo constantemente todos los días, todas las semanas, todos los meses, pues realmente tu mente, tu río, tu arroyo está totalmente sucio. Está tan sucio que lo único que piensas, que lo único que meditas, que lo único que ves es de esa manera. Cuando eso sucede, a eso es a lo que se refería, ¿verdad? Si vemos ahí, por ejemplo, nosotros, en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 7, 4:7 dice así, de Tesalonicenses dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. O sea, Dios no nos llamó para que estos vasos que tenemos estén dedicados y enfocados a la inmundicia o a la contaminación. No, sino que nos llamó, dice, a santificación. ¿Por qué dice eso? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios quiere que seamos santos. Que os apartéis de fornicación. O sea, que os apartéis de todo aquello que está mal en cuanto a la parte sexual. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y ahí está. Que cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo. Es la idea que el cuerpo, el vaso, ¿verdad?, esté en santidad y honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que hay gente que no conoce a Dios y por lo tanto su vaso está constantemente contaminado. Entonces, ¿cómo está tu mente? No lo sé yo. ¿Qué es lo que tú ves? No lo sé yo. Pero normalmente, cuando hablas con una persona, te puedes dar cuenta del tipo de persona que es, porque a veces de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Es imposible poder cubrir la suciedad de un río o un arroyo cuando está sucio. Es imposible hacerlo, porque eventualmente se va a mostrar esa parte. Y por eso veíamos nosotros en la carta de Pedro, si recuerdan ahí, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 14, 2.14 dice así. 2.14 dice así. Me gustaría leer desde el versículo 12 para ver esta parte de la parte irracional. 2.12 dice así. Segunda de Pedro 2.12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Qué es un animal irracional? Un animal irracional es aquel que no tiene la capacidad de pensar, de actuar, de planificar y pues, sobre todo de razonar. Cuando uno no razona, pues uno se comporta como un animal, y lo veremos después de la lección. Ahora, dice así en el versículo 12, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen entre vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Por qué? Porque no es, hermanos, lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, dijo Jesús, sino lo que sale del cuerpo. ¿Por qué tienen los ojos llenos de adulterio? Porque ellos han hecho un hábito de ver lo impuro y lo ven normal. Por lo tanto, sus ojos están llenos de adulterio porque es lo que hacen todo el tiempo, toda su vida, todo el momento. Tal vez una de las cosas más importantes que podemos enseñar en la iglesia es que la intimidad física es uno de los regalos más grandes que Dios te da. Y nunca se vería o se debería de ver como algo impuro, porque es algo totalmente puro y santo, y Dios lo bendijo dentro del concepto del matrimonio.
¿Cuándo sale dentro de esa barrera? ¿Cuándo sale dentro de ese corral? ¿Cuándo sale dentro de esa idea? Hermanos, es cuando el matrimonio, ¿verdad?, puede corromperse. Esto es cuando la intimidad física sale de esa idea, es cuando se puede corromper. Porque una persona querrá ver algo a través de los medios, de las películas, de la televisión, de revistas u otras cosas, algo que es impuro. Porque a través de la vista uno empieza a ensuciar su río, empieza a ensuciar su arroyo. Esto es, lo que vemos eventualmente contamina. Esto es, aquella persona que lo hace algo normal, como dice el versículo 13, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Lo ve normal, lo hace como un hábito, no ve que está mal, no entiende que está mal, se comporta como un animal irracional. O sea, ¿qué animal quisiera hacer eso? Pues solamente un animal irracional. ¿Y qué es lo que hace? Sin darse cuenta, cada día está contaminando su arroyo. Pero sin darse cuenta, cuando esa persona está casada o se casa, esa persona es muy difícil que se purifique con su esposa, porque ahora tiene una continua pasión de concupiscencia, de lujuria, no tiene control. Por eso tiene sus ojos llenos de adulterio. Entonces, ¿cómo puede uno controlar la mente? Inicia controlando los desagües que ensucian tu mente. Si no controlas esos desagües, tendrás un gran problema. La mejor manera para hacerlo, tuve que hacer un pequeño dibujo virtual porque dije, es la única manera que lo podríamos entender. Hay 4 partes en la vida que contaminan tu mente. Y tú tienes que entender, contaminación, visión, tu mente empieza a afectar en tu santificación. No puedes ser santo, no puedes buscar la santidad si todo lo que tú estás viendo es pornografía, es impureza, es lujuria, es adulterios. Es imposible llegar a la santidad de esa manera. Y es lo que quiere decir Pablo en la carta a Tesalonicenses, que sepamos tener en honor y en santidad a nuestra mujer. ¿Cómo puede ser eso? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, alguien que se dedica a ver cosas impuras y dice conocer a Dios, pues es incongruente. O sea, ¿cómo puedes conocer a Dios y humillar, rebajar el concepto del matrimonio y el concepto de la intimidad sexual cuando es algo tan santo? Es algo que es real y es algo que pasa mucho en varias personas. Si tu mente fuese como un arroyo y tu visión es impura, lo que estás haciendo con cada imagen que estás viendo, con cada video que estás viendo, estás literalmente ensuciando tu arroyo. Y si esto lo haces todos los días, hermanos, tu arroyo, es imposible que de tu arroyo puedas beber agua. Porque tu mente es como un arroyo. Y no solamente está basado en eso. Hay varios puntos, solamente me quiero enfocar en 4, que pienso que son los puntos más importantes en cuanto al concepto de la impureza de la mente. Si cuidamos de nuestra mente, todo lo demás va a estar bien. Pero si no cuidamos de nuestra mente, hermanos, todo lo demás va a estar mal. Esa es parte de una lucha interna que tenemos todos los días, pero de una santificación que es la manera en que le podemos agradecer a Dios. Porque ya le conocemos a Dios. Se entiende que alguien que no conozca a Dios vea cosas impuras. Pero ¿cómo alguien que conoce a Dios puede ver cosas impuras? Entonces aquí vemos la primera parte, que es la visión impura, que fue la que vimos la última lección. La segunda parte que quisiéramos ver es la parte de las malas conversaciones. Está basada en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 33, que fue escrito por un griego. Fíjate cómo dice ahí primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 33, un profeta griego lo dice, Pablo lo repite, porque realmente hace mención de algo muy interesante en cuanto a ello. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice así: cuando tú estás trabajando, y todos hemos trabajado entre hombres, y hay veces cuando se trabaja en construcción, jardinería, a veces en la oficina, entre hombres, y ha habido un cambio radical últimamente por las muchas demandas que existen, a veces uno tiende a bromear específicamente en la parte sexual. Y cuando uno bromea en la parte sexual, lo que uno no se da cuenta es que uno está quitándole el honor, el valor, el precio al matrimonio y a la relación íntima.
Cuando uno bromea con esa parte y juega con esa parte, ¿verdad? Y se echa bullying con esa parte y se echa carrilla con esa parte, pues le está desprestigiando el concepto de la relación íntima. Y por lo tanto, la coloca de una manera impropia, de una manera incorrecta. Ahí dice 1 Corintios 15:33, dice ahí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Esto es, si tus amistades, con quien te sientas a comer, con quien estás poniendo el techo, la madera, los tubos de electricidad, todo eso demás, si tienden a ser vulgares, esa parte también contamina tu mente. Porque a veces cuando uno se lleva, hermanos, se lleva muchísimo y a veces tú estás escuchando y estás escuchando y estás escuchando y llega un momento que esa mala conversación puede corromper tu buena costumbre. Llega un momento que ese tipo de conversaciones puede dañarte. Hablo en el aspecto del trabajo. Esto porque están los jóvenes con nosotros este día, también pasa en la parte de los jóvenes. Si tú como joven, gente que no tiene en honor y en valor el matrimonio y por lo mismo la intimidad física, están hablando y te tratan de enseñar de este concepto, desprestigiando esto, colocándolo como algo muy carnal, colocándolo como algo realmente que no tiene ningún precio, ningún valor, ningún honor, ciertamente pues vas a pensar de esa manera en cuanto a la relación física, a la relación íntima. Y las malas conversaciones también pueden corromper esa parte. Cuando una persona habla en doble sentido, cuando una persona humilla de alguna otra manera eso, cuando una persona ve a otra persona y habla acerca de sus partes físicas, todo esto corrompe realmente la buena costumbre que una persona puede tener. Pero el día de hoy no es necesario salir de tu casa para ver eso. A través de tu dispositivo puede estar cayendo muchísimas malas conversaciones sin que tú las estés teniendo, puedes estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Y lo que hace esto es que esto daña totalmente tu mente. Imagínate una persona, hermanos, que no solamente tiene la visión impúdica o la visión impura, la visión contaminada. Imagínate, y esto lo hace todos los días, al mediodía, en la noche, en la mañana, y constantemente está ensuciando su mente de esa manera. Luego, aparte de eso, cuando sale y interactúa con gente, empieza a tener malas conversaciones. Entonces puedes ver que su mente, hermanos, está totalmente corrompida, totalmente contaminada. Puede purificarse, sí. Puede purificarse un arroyo, sí, pero va a durar mucho tiempo para que se purifique. Por eso la segunda defensa es proteger la mente. La primera es la vista, pero la segunda es la mente. No solamente eso, podríamos verlo también en la parte de situaciones de tentación. Y cuando hablamos de situaciones de tentación, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, hay veces, hermanos, puede suceder que a veces tú te colocas en una posición en la cual puede ser de gran tentación para ti o para la otra persona. Tú lo que tienes que entender es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lidiamos con mucha gente del mundo, que no tiene tus mismos principios. Gente, como dice Tesalonicenses, que no conoce a Dios. Es gente que no conoce a Dios. Por lo tanto, es gente que tiene pasión de concupiscencia. No quiero con esto que tu mente vaya a pensar más de lo que es, solamente quiero decirlo para que sea algo real. ¿Okay? Cuando tú colocas, por ejemplo, a tu hija, a una doncella de 14 y 15 años, en un ambiente donde hay gente que no conoce a Dios y que tiene pasión de concupiscencia, hermanos, pues realmente es algo muy tentativo para esa gente. Realmente se expone y expones a esa persona a una situación de gran tentación. Tal vez tu hija provoca tentación en alguien más y no es el propósito de ella. Y ciertamente cuando tu hija de 15, 18 años está hablando con un hombre de 30, 35 años que ya está vivido, un hombre que ya tiene la mente corrompida, que su visión es impúdica, que se la pasan malas conversaciones, no va a tratar a tu hija como un arroyo de agua cristalina. La va a tratar como un arroyo sucio. No la va a ver como algo correcto. Y esto se ve muchísimas veces en este punto. Esa es una situación de tentación. Es en la que a veces nosotros nos exponemos. Pero no solamente puede ser una doncella, puede ser un hombre. Imagínate tú, está tu esposo trabajando con sinfín de mujeres en la fábrica, con sinfín de mujeres en la oficina y lo que sea. Y ciertamente hay veces que tal vez para tu esposo se le haga atractiva una mujer, o hay veces esa mujer que no conoce a Dios, que tiene pasión de concupiscencia, ¿vale? le haga coqueteos a tu esposo, ¿verdad? Y si, imagínate tú,
ese tipo de situaciones realmente pueden corromper tu mente. A lo mejor tú ya estás pensando cosas que no son. Porque realmente hay mujeres y hay hombres que en estos ámbitos dicen cosas, coquetean, se mueven, son extremadamente amables y esto puede provocar una situación de tentación. Tal vez tú no estabas pensando en eso, pero ahora ya estás pensando en eso. Y es un concepto de realidad. Esto es algo que puede pasar. Una situación de tentación se puede dar cuando tú te quedas solo, cuando estás solo por mucho tiempo. El apóstol Pablo habla de eso de una manera muy, muy práctica. Dice, cuando tu esposa y tú decidan dedicarse a la oración sosegadamente, pues no estén juntos íntimamente, pero no lo hagan por mucho tiempo para que no os tiente ¿quién? Satanás. Esto es, si tú estás solo constantemente, si constantemente estás solo y tal vez esto provoca, imagínate tú, una persona que no es espiritual, una persona que ve cosas impuras, una persona que está en malas conversaciones y luego se pone en una situación de tentación, hermanos. No la va a hacer, no lo va a superar. Hace tiempos platicábamos con gente y les decía yo, es que mira, fíjate lo que es la mente es un gran poder que tiene. Y en dando consejería platicábamos con esto, me decían, oye, tengo un trabajo, me decía un hermano, trabajaba en plataforma de petróleos, se iba por 3, 4 semanas y luego regresaba por una semana. Y le digo, pero ¿por qué haces eso? Dices que gano muy bien. Pues ojalá el dinero no va a salvar tu matrimonio mañana. Esto no es lógico, no está bien, no es correcto. Es mucho tiempo, es una situación de muchísima tentación. No solamente tentación para ti, sino tentación para tu esposa. Es un concepto real. La mente, hermanos, empieza a fabricar cosas que no son. La mente es como una fábrica diabólica. Cuando una persona no es muy espiritual, la mente puede colocarse en situaciones que no son correctas. A veces puede ser que a veces a alguien se le ocurre una situación de tentación, puede ser también aquella que, no sé, algunos de ustedes tal vez, no sé, algunos de nosotros tal vez tuvo alguna vez una novia o un novio cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Y no se dieron las cosas porque pues simplemente no se dieron o lo que sea, ¿verdad? Pero luego hay dichos populares en el mundo que dicen que donde hay fuego quedan ¿qué? ¿Manos? Ok, sí saben, nada más que no quieren decir. Entonces, a veces sucede que pues te invita a comer o te manda una invitación por los medios y quiere y tu mente, hermanos, es tu mente. O sea, ¿por qué vas a exponer a tu mente en una situación de tentación? O sea, la mente es algo increíble, hermanos, porque la mente va a 100 millas por hora y va mucho más adelante que tú. Entonces, la mente se tiene que cuidar, porque si no la cuidas, puede haber ese problema. Y luego llega la parte de los pensamientos impuros. Esto es, pensar cosas que no son, alucinar en cosas que no son, que son excitantes. Y esto también contamina la mente. Siendo así, hermanos, ¿cómo le podemos hacer? Preguntamos. ¿Qué tan difícil podría ser todas estas situaciones? ¿Y cómo le podemos hacer? Hay algo muy interesante, hermanos, que sucede. Y esto cuando uno viaja mucho y llega al país, es que uno pasa por aduana. Okay. Normalmente pasas por el control de pasaportes, lo que es inmigración, y luego pasas por aduana. Son dos controles diferentes, ¿ok? Entonces, en la parte de inmigraciones quieren saber que tengas los documentos apropiados para poder acceder al país. Y la parte de aduana es la parte, quieren asegurarse que tengas los artículos, que lo que traes tú sea lo adecuado para entrar al país. Hay cosas que realmente no puedes traer, que está prohibidísimo traer. Aquellos que somos viajeros frecuentes y que tenemos el acceso que ni siquiera nos revisan nuestras maletas cuando venimos al país, aunque de vez en cuando lo hacen por seguridad, firmamos un contrato y decimos, estamos diciendo que entendemos bien las cosas que no se pueden traer y las cosas que se pueden traer. Y a veces los hermanos tan lindamente nos regalan ciertas cosas y a veces nos los dan en paquetes. Pero siempre cuando llegas hasta el aeropuerto te preguntan, ¿usted hizo la maleta? ¿Le entregaron algo que no sabe? O sea, es estas preguntas que parecen así como básicas, son preguntas que tienen que ver para asegurarte que tengas una aduana correcta en el acceso del país. Y entonces a veces cuando me dan regalos, a veces cuando mandan cosas para algunos de ustedes, lo tengo que abrir. No lo abro por chismoso, sino porque no quiero perder mi pase automático. O sea, lo abro, le digo a la hermana, no sé qué me está dando, pero no es para mí, pero lo tengo que abrir. Y algunos me dicen, ¿pero por qué? Le digo, tengo que ver qué llevo. Le digo, no sea que me dé 1 kilo de mota o de marihuana y tengo un problema en el aeropuerto.
Entonces tengo que ver qué llevo, tengo que abrir lo que me está dando. Entonces a veces lo abro y veo qué es lo que hay. Y hay ciertas cosas básicas que en aduana no permiten traer. Por ejemplo, si vas a España y vienes de España, ¿qué es lo que se vende mucho allá? El jamón ibérico, el puerco, no se puede traer. Está prohibidísimo traer puerco. En Monterrey, ¿qué venden? Las salchichas rojitas muy ricas, no se puede traer. O sea, hay cosas que no puedes traer. La fruta no la puedes traer cuando tiene su semilla. Y luego empiezas a ver por qué. Porque pueden traer una peste, pueden traer un insecto, pueden traer una plaga. Y hay semillas que no puedes traer. O sea, hay cosas que simplemente están prohibidísimas traer. Entonces, ¿qué es lo que hace aduana? Aduana lo que hace es un sistema de protección. ¿Okay? Te voy a llevar más allá. Yo no sé cómo está tu arroyo, yo no sé cómo está tu río. O sea, tal vez podría decir, conociendo a esta persona, pues ha de estar como aguas negras, conociendo a esta persona. ¿Por qué? Porque pues para empezar no se ve feliz con su mujer. Se agarran porque se tienen que agarrar la mano. Entonces eso ya no se ven enamorados, no se ven contentos. Y aparte las conversaciones que tienen pues también como que no son muy santas, muy puras. La forma en que va la gente pues sí está como muy impropio. Ni siquiera se da cuenta porque ya para él es normal. Entonces tú puedes estar limitando viendo una persona así. Ahora, cuando el arroyo está negro, cuando son aguas negras, ¿cómo lo purificas? Es posible. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener un sistema de aduana. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué es lo que hace aduana? Esto se permite pasar y esto no se permite pasar. Es lo que hace aduana. Pero lo interesante del sistema de aduana en forma espiritual es que no es como que alguien lo va a hacer por ti. A veces tu esposa lo hace por ti o a veces tu mamá lo hace por ti. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué estás viendo eso? Dame eso. Y te lo quita. El problema es que el dominio propio, el vaso, el control del vaso, como dice la palabra de Dios, es algo que tienes que hacer tú por ti mismo. Si tú no lo haces por ti mismo, hermanos, tu río va a ser agua negra. Y déjame decirte, hermanos, es muy difícil purificar las aguas negras. O la pregunta que yo te haría cuando dice Proverbios capítulo 5, dice que tomas del agua de tu cisterna, pero ¿cómo puedes tomar del agua de tu cisterna cuando las cisternas son puras aguas negras? ¿O quién de aquí osara tomar agua del drenaje que sale de su caño, de su drenaje, de su desagüe, y se lo tomara? Nadie lo va a hacer, hermanos. Pues literalmente es la parte de la cual estamos hablando. La mente cuando está así, hermanos, es difícil que uno pueda beber de una manera pura de la mente. Es un proceso. Y el sistema de aduanas lo que hace, hermanos, es que revisa, se asegura, esto está bien, esto está mal, esto se ve, esto no se ve, esto es correcto y esto no es correcto. Por eso, cuando tú tienes amistades y tus amistades son dadas a la corrupción, a malas conversaciones, la pregunta sería, ¿por qué querrías pasar tiempo con ellos? Si no es para convencerlos en cuanto al evangelio. O sea, si pasas mucho tiempo con ellos y la persona ya está corrompida, eventualmente su mala conversación va a corromper tus buenas costumbres. Especialmente te va a empezar a fallar. Si la persona habla de una manera baja en cuanto al matrimonio, si la persona habla de una manera baja en cuanto a las relaciones íntimas, si habla en doble sentido, eventualmente te va a afectar. ¿Por qué quisieras? ¿Sabes qué? Tienes que determinar si sabes qué. En el concepto de aduana esto no pasa. Y aunque te haya costado muy caro lo que compraste, hermanos, no pasa. Aduana te lo quita y lo confisca y lo tira. Literalmente no pasa, sin importar qué tan caro te costó. Si nosotros no tenemos ese sistema, hermanos, para nuestro río, para nuestra mente, para nuestro corazón, hermanos, vamos a estar corrompidos y corruptos toda la vida, hermanos. Es imposible poderle agradar a Dios de esa manera. Por eso es tan importante que todo nuestro ser esté santificado. Pero si nosotros no tenemos un sistema de aduana que realmente previene cosas que están mal, tal vez esta persona, este amigo, y a veces puede ser un familiar, hermanos, porque hay familiares muy vulgares. ¿Sabes qué? Puede ser hasta mi papá o mi mamá. ¿Sabes qué? Simplemente con todo el amor, tal vez es una persona que no puedo tener alrededor de mí porque me está corrompiendo. Simplemente me corrompe, simplemente me está afectando, simplemente no es algo correcto, simplemente no está bien, hermanos. Hay gente, hermanos, que vive con aguas negras toda su vida y lo ve normal.
y lo ve normal. Y la única manera es establecer un concepto de aduana. Eso está bien, eso está mal. Esta situación en la que me pongo, tal vez yo no pueda estar solo porque tal vez no soy una persona muy espiritual. Tal vez este trabajo que yo tengo me está afectando, tal vez tenga que cambiar. Dice alguna gente, ¿a poco vas a dejar el trabajo? O el trabajo o tu matrimonio. ¿Qué escoges tú? A veces gente que se dedica, no, hablo de los traileros, no de ustedes porque sé que son locales, pero traileros que se van por muchos días, hermanos, es ilógico. Esa parte tiene que ver con un sistema de defensa de aduana. Si nuestra mente estuviera protegida de esa manera, pues no habría muchos problemas. Ahora, después de nuestra mente, hermanos, hay un versículo muy interesante, pero fíjate cómo dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Sé que los jóvenes están conmigo, disculpen porque es una clase de adultos, pero bueno, ya están aquí y tenemos que emplearla todos ahora. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Fíjate, ¿cómo purificamos nuestra mente, nuestro río, nuestro arroyo? ¿Puede purificarse? La respuesta es sí. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que alinear nuestra voluntad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de desarrollo, nuestra convicción con la de Dios. ¿Cómo yo veo el matrimonio? Tengo que verlo como Dios lo ve. ¿Cómo yo veo la intimidad física? Tengo que verla como Dios la ve. Cuando yo empiezo a alinear mi pensamiento, mi forma de pensar y mi convicción, todo lo que viene de afuera hacia mí, hermanos, puedo tener y percibirlo de una manera correcta. Pero si yo no estoy alineado, voy a dejar que entre todo como sin ningún problema. Por eso es tan importante, hermanos, cómo yo tengo mi pensamiento en cuanto a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación. Es lo que dice Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuáles son las pasiones de concupiscencia de los que no conocen a Dios? Solamente tienes que ver algunos programas, hablar con algunas personas y te das cuenta de qué estamos hablando. Lo cual no está alineado con alguien que conoce a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo purificar? Si por mucho tiempo, hermanos, eliminas los desagües, o sea, si los cortas y los eliminas, eso es lo que quiso decir Jesús. Es mejor cortarte un brazo, es mejor cortarte un pie, es mejor cortarte un ojo, dice que entrar, ¿verdad?, que no entra al cielo. ¿Te acuerdas? Que ir a eso se refiere. Tienes que cortar. O sea, si no lo sabes cortar, vas a batallar toda la vida. No estamos en esta clase para hacerte sentir mal, ¿ok? Estamos en esta clase para ser reales, para ser transparentes, para ver la vida tal y como es y para hablar de lo que es. Entonces, no estoy aquí para hacer sentir mal. Es una realidad la que estamos viviendo. Entonces, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Puro. Si dejamos correr agua pura, se empieza a purificar el río. Primero cortas toda esa parte. Ya ahí tendrías que hacer un autoanálisis tuyo, una autoexaminación personal y podríamos decir, ¿qué es lo que tú ves normalmente que te está contaminando? Y podrías decir, ¿cuáles son las conversaciones normalmente que te están contaminando? ¿Cuáles son las situaciones de tentaciones que te están contaminando? ¿Cuáles son los pensamientos que siguen viendo a tu mente que te están contaminando? Okay. Lo primero que tienes que hacer es aduana, tienes que filtrar, tienes que cortar. Si no haces eso, no se puede purificar. Esa es la primera parte, hermanos. Y es un proceso de purificación. El río tiene que seguir corriendo. Una vez que cierran todos sus desagües, el río empieza poco a poco a purificarse. Cuando uno viene a Cristo, al decidir enterrar la carne en el bautismo, lo que debe de hacer es cortar esos desagües, cerrar esos desagües, para que empiece otra vez a purificarse. No quiere decir que la persona no va a estar inclinada al mal, no quiere decir que la persona no va a tener todavía pensamientos, no, porque no quita las inmundicias de la carne, ¿ok? Sino que la coloca como una conciencia a Dios, una buena conciencia, o sea, quiere hacer lo que es correcto. Pero es la primera parte que tiene que hacer. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Ahora, yo les presento, hermanos, a su mente. ¿Ok? Muchos de ustedes tal vez nunca tuvieron la oportunidad de ir a un pueblo, a un rancho, a un pueblillo, decimos por ahí.
Y los que tuvimos la oportunidad de ir a un pueblillo, como yo, hermanos, cuando era pequeño, era un pueblillo donde vivía mi mamá. Mi abuelo tenía varios tipos, tenía caballos y tenía burros. Y Jaime, que crecimos juntos, cabalgamos muchas veces en nuestros sueños en caballos, pero en la realidad en burros. O sea, realmente uno se iba atrás en la nanca y otro se iba adelante en la silla y íbamos 3 o 4. Pero el burro, hermanos, el burro realmente es como la mente. El burro, no estoy diciendo que son burros, estoy hablando de su mente. Pero estoy hablando de una metáfora porque lo dice la Biblia. El profeta Jeremías habla de esto en el capítulo 2. Es más, veamos Jeremías capítulo 2, versículo 23, antes de presentarles a su burro, digo a su mente. Tal vez pensé esta lección con un poco de humor, podría ayudarnos a recibirla mejor. Jeremías capítulo 2, el versículo 23. Cuando íbamos en burro, Jaime, no sé si tú te acuerdas, tal vez, Tony, tal vez, no, tú siempre ibas en caballo, Tony, en tu mente también, ¿verdad? Cuando íbamos en burro, el burro, hermanos, es interesante, porque cuando lo montas, cuando el burro ve una burra, el burro pierde control. Levante la mano, ¿quién ha montado burro, hermanos? Okay. Cuando el burro ve a una burra, y es más, casi siempre que íbamos en el camino, siempre veías en otro corral una burra, o salía una burra, o venía otra burra, y aquí el detalle con el burro es que le tienes que dar y que se adelante, que pierda de vista la burra. Porque cuando el burro ve a la burra, hermano Jaime, ayúdanos, ¿qué hace el burro? Pierde el control. Cuando el burro pierde la burra, pierde el control. Quiero preguntarte, Jaime, si sacamos al burro del corral de nuestros abuelos y caminamos unos 20 minutos en el burro y estuvo totalmente tranquilo, ¿por qué el burro no perdió el control en esos 20 minutos? Porque no había burro. O sea que, ¿de quién es la culpa? No. La culpa es de la burra, dice Jaime. La culpa es de la burra. Es interesante porque aquellos que lo hicimos, hermanos, cuando el burro va y ve a la burra, hermanos, el burro pierde el control. O sea, no importa cuál sea el bozal que traiga el burro, no importa cuánta gente traiga el burro puede hasta tirarte. El burro pierde el control. Empieza a hacer este ruido medio agónico, medio lógico, ilógico, ¿verdad? Empieza a rebuznar, ¿o no? Y cuando rebuzna, ¿verdad? La burra también, empiezan los dos. Y tú estás arriba del burro y no sabes qué va a pasar aquí cuando están rebuznando. Tú te sientes en medio de dos burros. ¿Y ahora qué voy a hacer? Este concepto del burro lo explica el profeta Jeremías. Fíjate cómo lo dice, Jeremías capítulo 2, versículo 23, cuando compara a la tribu de Judá, hermanos, al pueblo de Judá, hermanos, a los judíos, y los compara en la manera en que se están comportando. Dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera que tuerce su camino. ¿Sí saben qué es una dromedaría, hermanos? Es un camello. Es lo que es, en medio del desierto, ¿ok? Pero para que se entienda mejor, versículo 24. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo, ¿qué? La hallarán. ¿Qué quiere decir? Que la mente, hermanos, es como una asna montés. En algunos de ustedes como un camello. Imagínate la burra, Jaime, o el burro, lleva bozal y nos lleva a nosotros arriba. Y lo separa un corral de la burra. Y aún así es difícil de controlar y dominar. Imagínate si el asna o si la burra o el burro estuvieran en el desierto solos. Y viera otra burra y no hay nadie que jale el bozal.
No hay nadie que haya edificado o que haya construido el corral. ¿Cómo va a reaccionar la burra? Así dice, es la mente de una persona que no tiene su mente controlada. Es un animal irracional. Ve cosas que no debería de ver como un burro, perdón, como un animal irracional. ¿Y por qué las ve? Porque para él es normal. ¿Por qué está rebuznando? Digo, ¿por qué la está viendo? Porque para él es normal. Por eso, hermanos, es tan importante que tú te abstengas de ver pornografía. Porque si ya eres un burro, digo, si ya tienes la mente como un burro, ¿cómo vas a controlar tu burro? Cuando haces eso y contaminas tu arroyo, sueltas tu burro en el desierto, como un asna montés que está en celo. Te van a encontrar. Es lo que dice el profeta cuando compara a Judá. Esto es tan poderoso, hermanos, que esto se tiene que cuidar y esto se tiene que santificar. ¿Cuál es la mejor manera para controlar al burro, hermanos? Un corral. Para eso hicieron los corrales, para controlar tu burro, para controlar tu mente. Tu mente es como un corral. El corral tiene un acceso. Entras y por ahí sales. Pero si tu mente no está controlada y si a tu mente le estás alimentando pura impureza, ¿cómo vas a creer que vas a ser una persona que va a ser santo? O sea, ¿en qué mente cabe que una persona es santa cuando todo lo que ve, cuando todo lo que accede, cuando todo lo que se alimenta, cómo piensa que su río es claro? O sea, Santiago lo explica de mejor manera. ¿Ok? Cuando habla de las dos fuentes. ¿Acaso una fuente puede dar fuente de agua dulce y fuente de agua amarga? Dice, es imposible. Cuando tu cristianismo lo vives viniendo a la iglesia y cuando te vas sigues viviendo de una forma impúdica, así no se puede vivir el cristianismo. O sea, ¿acaso puedes salir de un burro a agua fría, agua transparente y agua negra? No. Pero cuando tú alimentas, y yo sé que tiene que ver con la dopamina, cuando haces esto constantemente, cuando no hay aduana en tu vida, cuando ves lo que tienes que ver, cuando no te importa, cuando ya es un hábito, cuando es una adicción, hermanos, créelo, tu vida va a ser muy difícil que tengas en santidad tu cónyuge y la vas a tener en concupiscencia de hombres que no conocen a Dios. Fíjate cómo algo tan pequeño, hermanos. Una imagen piensas que no afecta, pero todo afecta. ¿Por qué no dejan entrar, verdad? La fruta, dice aquel, es que puede llevar adentro de la fruta. Yo traigo siempre rollos de mango de Monterrey, si os permiten. Se me que voy a traer uno. Estos rollos de mango siempre. Entonces, y me dice, a veces me pasan, hace unos meses me pasan por aduana, vamos a checar. ¿Qué traes? Es un rollo de mango. Le digo, pero ya no trae semilla. Le digo, ya está abierto. Ah, ok. Te dejan pasar. Ya entiendo cuál es la regla. Pero si está todavía el mango en su cáscara, pues es peligroso porque adentro puede tener una peste. Entonces, si tiene adentro algo que puede ser una peste, hermanos, un insecto, una plaga que puede plaguear todo, ese es el peligro que tiene el país. Y hay veces una imagen puede ser una pequeña peste, hermanos, que puede destruir toda tu mente. ¿Por qué es tan importante nuestros jóvenes? ¿Va? Esta es parte, ahorita están los jóvenes aquí, algo que uno tiene que estar peleando siempre con sus jóvenes. No veas esto, está mal esto, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es? Siempre estamos haciendo eso con los jóvenes, hermanos. Es lo que hace uno siempre con sus jóvenes, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque el burro de ellos, hermanos, ¿verdad? Acaba de salir del corral. Pero si un joven hace eso toda su vida, hermanos, ¿tú crees que puede preservar un matrimonio apropiado cuando toda su mente ya está así? ¿O crees que porque se casó se le va a quitar todas las imágenes y videos? Todo eso, hermanos, es parte de una santificación, una pureza. A eso hablaba Pablo, que tengamos a nuestra esposa en santidad y ¿qué?
y honor. Porque esta es la santificación de la cual. ¿Cómo ponemos un corral? Tú preguntas, ¿cómo pongo un corral en el asna, en el burro? ¿Cómo lo pongo, hermanos? ¿Por qué lo pones? El corral lo que hace simplemente es que pone límites. Es lo único que hace un corral, hermanos. De aquí para acá no, de aquí para acá no. Pero hace otra cosa interesante, hermanos. ¿Quién debería de estar dentro de tu corral? Solamente la persona que Dios bendice para que esté dentro de tu corral. ¿Me entendieron todos, hermanos? Porque si le metes a alguien que no va en el corral, vas a tener un gran problema. ¿Y dónde se inicia? En la mente. Si en tu mente permites que alguien más entre en tu pensamiento en el corral, ya empieza a haber un efecto dominó. La mente. Tienes que protegerla. Es el poder más grande que tienes. Por eso regresamos al punto. ¿Qué tan difícil? Dijo el profeta Jeremías. Es tan difícil, dice el profeta Jeremías, asna montés acostumbrada al desierto. Imagínate a alguien que está acostumbrado al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Imagínate, lo que ves puro, ¿hay burra aquí o qué? Es lo único que está haciendo el burro, hermano. Porque actúa como animal irracional. Y luego sigue diciendo, de su lujuria, ¿quién la detendrá? No hay nada que te pueda detener, porque es todo lo que tú ves. Tú eres quien tú ves. Y sigue diciendo, todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¿Qué indica? Que si eres así, eventualmente te vas a encontrar con el otro par de tus calcetines. Esto es seguro, hermanos. Porque si proteges la mente, es difícil que seas infiel. Yo siempre he dicho, cuando alguien adultera, hermanos, eso tú no creas que, fue un resbalón. Es pura onda, hermanos. Fue un proceso. Primero vi, luego pensé, luego planifiqué y luego hice. No es como que, me resbalé. Es una locura ahí, toda la gente se lo cree. No, es un proceso acá, mira. Primero lo aceptó acá. Porque no es como que se resbaló y se cayó a la cama con la persona. No. Fue un proceso. Primero acá, dejó entrar a la otra burra acá. Y dijo, ¿sabes qué? Métete, burra. Y empezó a pensar cosas que no debería de pensar. Y en su momento, y en su oportunidad, adulteró. Y el que adultera, corrompe su alma, dice el proverbista. ¿Sí ves lo complicada que es la vida? Por eso tenemos que buscar la santidad. Regresamos al versículo y lo abro para preguntas y comentarios. Dice ahí otra vez Tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu, ¿qué? Santo. Antes de darle la palabra para preguntas o comentarios, cuando tú llegas a un arroyo y lo ves sucio, dices, híjole, pues va a costar trabajo limpiarlo, pero no es imposible. Ves una agua negra y dices, no es imposible. Pero no se puede limpiar lo que se sigue contaminando. Lo repito, no podéis limpiar lo que se sigue contaminando. Imagínate tú, sería una locura tratar de limpiar algo. Creo que lo dijo el presidente Trump y lo dijo bien en ese aspecto. Dice, ¿quieren ustedes que nosotros tengamos
límites extensos de purificación del aire, reglas, leyes que cambien nuestra contaminación. Pero si China no lo hace en 5 días, la contaminación de ellos está acá. Eso es lógico. Para que funcione, todo lo tenemos que ¿qué? Hacer. Es lo mismo en la mente. Se tiene que sellar todo. Y entonces, con tiempo, no luego, va a pasar tiempo, se va a ir purificando. Va a pasar tiempo, pero se va a purificar más. Y va a llegar un momento que, aunque no lo creas, lo que está mal lo vas a empezar a ver mal. Pero con tiempo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarán. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú el mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinarán. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás, reinos bien, yo me siento vivo, soy un Cristo, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, eres mismo serás, libre soy, libre soy, libre soy, Avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me siento alimentado, soy un Cristo, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.